NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II: la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo programa sobre canto gregoriano que ofrecemos dentro de este espacio de liturgia. Mi nombre es Antonio, me estoy aquí otra vez con César Sánchez. Saludos, César. Hola, Antonio, saludos. Un poco para introducir el programa de hoy, explicar que estuvimos la semana pasada hablando sobre el rito romano. Estuvimos viendo comparaciones entre el rito romano antiguo, el rito romano actual, el que tenemos, el gregoriano. Estuvimos viendo las similitudes que habían, pudimos escuchar un poco más de eso, ¿no? Y de esta manera completar pues este itinerario que estamos haciendo, ¿no? A través de lo que fue la matriz del canto gregoriano, que fue lo que en un principio cantábamos los católicos, la música católica que había en aquel momento. Y bueno, hoy de alguna manera ya hemos llegado hasta al canto que nos corresponde por el idioma que hablamos, ¿no? Que es el rito hispano-mozárabe. Entonces vamos a intentar explicar un poco como hicimos en el capítulo anterior, ¿no? Que lo que hicimos fue comparar el rito gregoriano actual con el rito romano. Vamos a ir un poco por el mismo camino. Así que, bueno, César, te voy a pedir que nos expliques un poco algo del rito hispano, que sabemos que se consolida a partir del siglo VI y que dura hasta finales del siglo XI. Sí, pues duró aproximadamente este tiempo. Es un rito que todavía, digamos que está vivo, pero más bien como que renació, porque realmente en un momento histórico fue suprimido del todo, desapareció. Pero hoy se sigue celebrando todavía, al igual que pues el ambrosiano, con la diferencia que el ambrosiano nunca llegó a ser suprimido por el gregoriano. Y lo que tenemos ahí es una comparativa. Eso te iba a decir. Desde aquí podemos hacernos una idea, un poco siguiendo la línea de lo que hicimos en el programa pasado, ¿no? Podemos hacernos una idea comparando un poco los diferentes pasos que hay en la liturgia, porque sabemos poco en relación a lo que es el canto en sí. Sí, musicalmente pues no se llegó a escribir más que con unos símbolos que no pueden ser descifrados y no se puede llegar a saber cómo era el canto que se hacía. Luego veremos algunos intentos que se han hecho por medios computacionales, pero sí hay bastante información de la liturgia en sí. De acuerdo. Entonces la idea era, hemos intentado, o al menos hemos, en este caso, buscar informaciones un poco más locales, aprovechando que estamos en España. Y mediante Gonzalo, un amigo que sí que ha tenido contacto directo con esa tradición que aún se mantiene en Toledo, nos ha facilitado un poco la información. Entonces, como realmente explicar cómo era el sonido del canto hispano-mozárabe es un poco complicado, sí que hemos querido pues un poco ejemplificar a través de la liturgia pues los pasos que había, ¿no? Las diferentes maneras de enfocar la liturgia y las cosas que son similares a la que conocemos ahora, ¿no? Más bien en el esquema que tenemos ahí, pues más que ver las diferencias sería ver las similitudes, porque son casi totalmente diferentes. Correcto, nos encontramos con que la semana pasada, en el programa pasado estuvimos comparando rito romano y rito romano gregoriano y eran muy, muy parecidos.
Y en cambio en este nos encontramos con estructuras que son totalmente diferentes, ¿no? Realmente es una estructura fija, que es la estructura del rito romano, con una estructura muy variable, que es la del hispano-mozárabe. De hecho, me parece que la estructura que tenemos aquí del hispano mozárabe pues, es de una misa en particular, pero en realidad variaba muchísimo, ¿no? Sí, es una misa de Pentecostés, este en concreto. Y si comparáramos con otras, pues encontraríamos eso, pues variaciones, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos, lo que sí que podemos encontrar es que, como parece bastante obvio, ¿no? El prelegendum es, digamos, que sería como el introito, ¿no? En el rito romano gregoriano. Y también, por ejemplo, el sacrificium sería equiparable al ofertorio. El trisagio pues ocuparía el mismo lugar que el gloria, ¿no? Vemos que luego hay una oración post gloria. Esto parece que fue un elemento que vino después, que se integró un poco más tarde, cuando empezó a verse afectado este rito por el romano. El laudes tengo entendido que es como el aleluya y está luego del evangelio. Sí, es una peculiaridad, exactamente. Laudes es un aleluya que viene después del evangelio. Nosotros tenemos la costumbre de cantarlo antes, pues bueno, en este caso ellos lo cantaban después, ¿no? Luego decir que lo que había en el principio de la misa, en el prelegendum, que sería pues eso, parecido al introito, solía ser una antífona de carácter neumático poco adornada, ¿no? Era una entrada, digamos. Y luego, bueno, pues algo interesante, que nos ha parecido interesante porque ya lo habíamos mencionado en otro programa, es el canto que se solía cantar en el ad accendentes, que sería un equiparable a la comunión, y se cantaba el Gustate et Videte, ¿no? El Gustate et Videte, que es un texto sacado de un salmo, que fue el primero que se incluyó en la misa. O sea, la primera vez que en las misas se incluyó un salmo fue para acompañar la comunión. Bueno, y podríamos hablar de alguna cosa más, ¿no? Pero no pasarían de ser curiosidades. Pero digamos, para igualarlo a lo que tenemos ahora, lo que comprendemos ahora como liturgia, como tiempos de la liturgia, esto sería lo más similar, ¿no? El Paternoster creo también tenía una estructura particular. Exactamente, sí, eso es lo que también podríamos comentar. El Paternoster, que se cantaría después de la comunión, tiene una estructura que tenemos un vídeo, Raúl nos lo va a poner, que es un vídeo en el que vamos a poder ver cómo se cantaba y escuchar cómo se cantaba el Padre Nuestro en el rito mozárabe. Luego lo comentamos, si acaso. Bueno, pues hemos podido comprobar cómo nuestros antepasados, mediante el rito mozárabe, paladeaban bastante más el Padre Nuestro. Esta manera antifonal, ¿no? de respuesta, pues permite un poco tal vez
contemplar un poco con más calma lo que se está diciendo en esta oración. Además, curiosamente, el Set libera nos amalo corresponde también, no sabemos si será un elemento romanizante, es decir, posterior, pero correspondería con lo mismo que hacemos en la liturgia del rito extraordinario, que el sacerdote recita todo el Padre Nuestro y nosotros solo respondemos con el Set libera nos amalo. Esto es es algo que me he dado cuenta ahora, además, no lo había comprobado antes, ¿no? Y bueno, no estaría de más también explicar que bueno, tiene un recorrido interesante, ¿no? Este rito, porque este rito se dividió prácticamente en tres tradiciones que tuvieron que ver con una más de tendencia toledana, otra castellano-leonesa y finalmente una riojana, es decir, toda una estructura, ¿no? que se fue elaborando a lo largo del tiempo. César, explícanos algo más que pueda ser interesante, que sea referido al canto, porque como hemos dicho al principio es complicado, ¿no? Es referirse al canto específicamente sin entrar en otros temas para buscar apoyo. Bueno, del canto es que lamentablemente muy poco se puede decir, porque como solo hay neumas, realmente no se puede saber cómo sonaba con certeza. No se llegó a escribir en una manera, una escritura posterior que era más precisa, que tenía líneas, ya sea de 2 líneas o una línea en la cual se podía saber la altura exacta de los intervalos de las notas. Aquí no. Bueno, estaría bueno hablar un poco del recorrido histórico a grandes rasgos para saber cómo fue su desarrollo, su desaparición también por medio del gregoriano, ¿no? Bueno, es que desde el principio, pues, hubo una gran cantidad de judíos que estuvieron yendo hacia las zonas de lo que era Hispania durante el Imperio Romano. Sobre todo luego, pues, de la destrucción de Jerusalén, muchos judíos, seguramente muchos de ellos cristianos, vinieron aquí a España, y entre ellos, pues, tenemos obviamente al apóstol Santiago, especialmente. Y luego, cuando cayó Roma, pues el rito pasó de ser, pues, visigótico, y este rito ya tenía varios diferentes, digamos, ritos pequeños entre ellos. Luego fue tomando características de los otros ritos. Por ejemplo, instauraron una escola cantorum, tengo entendido también. A ejemplo de Roma, también usaban el himno como los ambrosianos. Bueno, y cuando llegó los musulmanes conquistaron, pues, la península, se siguió manteniendo este rito dentro de las zonas que estaban siendo controladas por los musulmanes. Y luego fue llegando también la influencia del rito romano, que, como vemos, el rito fue primero, este rito, el gregoriano, empezó en Roma, fue a Francia, y de Francia, pues, digamos que se afrancesó y se expandió por toda Europa. Y es por eso que hubo una gran, pues, el clero de España, pues, no estaba de acuerdo con que se implantara el canto o el rito gregoriano. Ellos querían continuar con el rito visigótico hispano, ¿no? Pero llegó un momento, pues, en el 1080, que el rey, pues, decidió suprimirlo completamente, aunque se mantuvo vivo todavía en las zonas en las que había control musulmán. Ellos le llamaban, de hecho, el oficio galicano, no lo llamaban el oficio romano, porque venía de la Galia, pues, donde Carlomagno estaba impulsando para que desaparecieran todos los demás ritos a favor del rito gregoriano. Y luego, pues, se mantuvo vivo por tradición oral en Toledo. Y fue hasta el Vaticano II, Concilio Vaticano II, que se hizo una revisión del misal y de algún modo se le volvió a revivir. Estupendo. Sí, vas a hacer un resumen. La verdad es que es muy difícil poder resumir todo lo que tiene que ver para poder hacernos una pequeña idea, ¿no? Recordar a nuestra audiencia que hoy estamos tratando sobre el rito hispano que corresponde con la zona de localización de España, ¿no? El hispano mozárabe. Yo creo que podíamos dar paso ahora a un vídeo, el Dum Complerentur,
que es una antífona de Pentecostés también, que tal vez nos podías explicar algo. Sí, la partitura que vamos a ver ahí está significado. sacada del Antifonario de León, que es uno de los escritos más importantes donde hay cantos de este oficio, de este rito, pero lamentablemente no se puede saber muy bien cómo sonaba. Sin embargo, acá tenemos una interpretación por un grupo holandés del cual hablaremos un poquito después. Muy bien. Raúl, por favor. For
Bueno, pues nos hemos podido hacer una idea del carácter tanto de la escritura como de cómo sonaba aquello que sonaba, que tenía que ver con el rito hispano. Háblanos un poco sobre Sí, las bueno, características de lo que hay hemos visto. manuscritos de este rito que vienen desde el siglo IX hasta el siglo XI y son todos como este, son jeroglíficos, son dibujos que era, como habíamos dicho, estos neumas para ayudar a la memorización, es decir, eh, para poder cantar un canto y recordarlo, digamos, se usaban estos dibujos. Entonces uno cuando veía la línea que subía de esta manera ya sabía que más o menos significaba que tenía que subir la altura de la nota, luego al bajar, etcétera. Pero no sirven para saber, para poder leerlo, si no se sabe de memoria con anticipación el canto. De manera que son como jeroglíficos que necesitan una piedra de Rosetta, digamos, para poder traducirlos. Y esto, para poder traducirlos, pues hay que leer las transcripciones que se hicieron unos siglos después en escritura más moderna, con líneas, tetragrama o con doble línea, y de esa manera se puede saber. Pero con el canto hispano-mozárabe no hay esto, nunca se llegó a escribir, digamos, de esta manera, salvo unos siglos después, en una escritura un poquito más precisa, pero solo unos pocos cantos se puede tener una idea más clara. Lo que hemos visto ahora, pues, este audio es de una grabación de un grupo holandés que se llama Gregoriana Amsterdam, que hacen investigación, interpretación, graban discos del repertorio de estos ritos pre-gregorianos, digamos, especialmente del rito hispano-mozárabe. Lo que han hecho ellos es tomar las imágenes de estos jeroglíficos, o digamos neumas, y compararlos con la tradición oral que se ha mantenido hasta ahora, y por medio de inteligencia artificial han obtenido una escritura que la puedan cantar hoy en día. Entonces, por medio de esta computadora, digamos, medios computacionales, han sacado este resultado y lo siguen puliendo para tratar de, por medio de esta investigación, acercarse un poco más a lo que podría significar estos símbolos. Es un proyecto bastante interesante y que permite un poco acercarse al sonido de lo que puede haber sido este canto. Muy, muy interesante. También muy interesante darnos cuenta que ahora la tecnología está recuperando la tradición, ¿no? Es decir, la tradición oral tan importante en aquellos momentos para poder transmitir todo este conocimiento antes de que la escritura pues fuera algo que estaba consolidado. La memoria y el contacto humano era lo que hacía mantenerse pues, a la liturgia. Y hoy nos encontramos con que la informática está intentando, pues, como buenamente puede, recuperar lo que la escritura dejó un poco de lado, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar por hoy aquí y vamos a acabar el programa, pero sí que vamos a dejar ya pues un apunte para el próximo, que empezaremos con el rito galicano, con el rito que tuvo su influencia en Lo que era la Galia, pues. Sí, en Galia, en el sur de Francia. Así que lo dejamos hasta el próximo programa. Muchas gracias, César, Gracias a ti. y hasta pronto. Muchas gracias.